Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente y darte la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Y estamos ya dispuestos aquí para poder iniciar lo que es nuestro estudio de este día referente al libro de Zacarías. Voy a invitarte que vayas y traigas tu Biblia, que la pongas ahí cerca de ti para poder estudiarla, para que puedas comprobar, ¿verdad?, que lo que está escrito aquí, estamos nosotros pues ahorita enseñándote de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar en este momento. Voy a pedirte que me acompañes. Bendito Señor, te damos gracias por un día más, por un momento más que tú nos permites, Señor, estar en este lugar. Ya estamos listos, dispuestos a compartir tu mensaje. En este momento te rogamos, mi Dios, que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que seas tú utilizando mi boca para pronunciar tus palabras. Lo que tú quieres que realmente se mencione en este momento es lo que se va a mencionar. Y que cada persona, Señor, que esté escuchando, que esta semilla que se está ahorita enviando pueda generar ese fruto en los corazones de las personas que están escuchando. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te voy a invitar, ¿verdad?, a que leas, a que hagas tu en el libro de Zacarías. Y vamos a estudiar en este momento, lo que estamos llevando es las visiones, ¿verdad?, que se le fueron otorgadas a este profeta llamado Zacarías. Y mencionamos el día de ayer que Zacarías significa el que recuerda, amén, el que recuerda, o el Dios que recuerda, Jehová el que recuerda. Eso significa Zacarías. Entonces ahora vamos a seguir con lo que es las visiones, ¿verdad? Y solamente quería recordarte, ayer como hemos venido viendo lo que son las visiones, y es que en la primera podemos ver esa promesa de reedificación por Jerusalén, ¿verdad? Luego vemos la defensa contra las naciones que Dios dice, ¿verdad?, expresa a través del profeta que va a defender, ¿verdad?, a Jerusalén por todo el acoso que se le dio, ¿verdad?, extremo. Entonces dijo que iba a levantarse contra aquellas naciones que trajeron esa opresión a su pueblo. Y eso lo vemos ahí en la segunda visión. Y de ahí nos muestra en la tercera visión que dice que la promesa de Jehová Dios, que él iba a reedificar los muros y que iban a ser muros, ¿verdad?, que no iban a ser muros materiales, sino que iba a edificar allí a Jerusalén, iba a edificar esos muros, ¿verdad?, espirituales, porque dice que él es el muro, él iba a servir de muro de fuego para proteger a lo que es Jerusalén, ¿verdad? Y además vemos ahí que dice de que habían multiplicado, ¿verdad? Se han multiplicado ellos, y es por eso que no podían hacer el muro, porque eran muchos, eran demasiados. Y eso pues nos enseña a nosotros que así Dios pues también a nosotros nos va a generar esa multiplicación en todo aquello que en un momento de crisis, ¿verdad? Un momento de crisis, todo aquello que se perdió, todo aquello que se arruinó, ¿verdad?, en un momento de crisis como lo fue en Jerusalén cuando se fue cautivo, pues Dios dio una gran multiplicación después, y eso lo podemos retomar para nosotros, decir que después de una gran crisis Dios pues tal vez nos va a otorgar esa multiplicación en todo aquello, ¿verdad?, que se ha perdido. Después vemos los cambios de vestidura del sacerdote Josué, que en este momento estaba tipificando, ¿verdad?, a Jesús. El profeta, el sacerdote Josué aquí está tipificando a Jesús en este caso, cuando dice que lo ve con ropas viles. Estamos manifestando lo que es Jesús que se hace pecado, ¿verdad? Esto no lo hemos pronunciado ayer y te lo quiero mencionar ahora. Es Jesús que se hace pecado, por eso él se viste con ropas viles, porque él es el que se hace pecado, ¿verdad?, ante toda la humanidad para llevarse el pecado de todo el mundo, ¿verdad? Y luego él muere en esa cruz, y luego pues esa vestimenta de la resurrección, de la nueva vida en él, es lo que simboliza lo que estamos expresando el día de ayer, que nosotros estamos en una vestidura de pecado cuando no conocemos a Jesús. Cuando no hemos venido a él, tenemos esas vestiduras de pecado, pero cuando venimos a Jesús, entonces esas vestiduras Dios las cambia, y él nos trae esa vestimenta nueva, de una nueva criatura, de un nuevo hijo en Dios. Amén. Ahora, además de eso, podemos también mencionar las siguientes que pudimos ver, es cuando vemos el candelabro de oro, ¿verdad?, que esto significaba de que
Dios, ¿verdad?, estaba reedificando el templo, pero en esta ocasión estaba diciendo que no es por fuerza, que no es por ejército, pero en sí no está hablando de un ejército humano, sino que está diciendo de que no es con fuerza humana como se iba a reedificar este templo nuevo, sino que era a través de la guianza del Espíritu Santo, es a través de las indicaciones que Él otorgara que se iba a reedificar este templo. Y además de los 2 olivos que mencionábamos, que es ahí donde nos quedamos el día de ayer, estábamos diciendo que estos 2 olivos podían representar a Moisés y también a Elías, ¿verdad? Que fueron personas arrebatadas, de los cuales nos hablan allá en el Apocalipsis. Pero también aquí en este caso, eso no lo mencioné ayer, en este caso los 2 olivos estaba hablando, significa Zorobabel, ¿verdad? Y Josué, que son las 2 personas que iban a estar ahí, ¿verdad? Para realizar y llevar a cabo en esa visión, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver acá que para poder entender este libro, ¿verdad? A mí me atrae mucho, ¿verdad?, lo que simboliza, lo que dice, ¿verdad?, lo que expresa a través de las visiones, porque para poderlo entender, ¿verdad?, recordamos que decíamos que es mesiánico, que tiene un trasfondo mesiánico, tiene un trasfondo profético y también escatológico, ¿verdad?, porque cuando hablamos de mesiánico estamos hablando de los acontecimientos que estaba pronunciando el profeta para cuando viniera el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Acordemos que en este tiempo todavía no había nacido Jesús. Entonces estamos hablando de ese tiempo, de los acontecimientos cuando iba a nacer Jesús, pero también habla de un tiempo escatológico, ¿verdad? Porque el escatológico es aquellos acontecimientos que todavía no han pasado, son aquellos acontecimientos que hasta hoy en día nosotros estamos esperando que acontezcan, como lo es el arrebatamiento de la iglesia, la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida a este mundo, pues son acontecimientos de los cuales Zacarías también habla acá, ¿verdad? Y es por eso que es muy importante no tomar en sí, como te dijera, ciertos aspectos, ¿verdad?, como para en el momento, o sea que hay cosas que sí se pueden aplicar, hay aspectos que sí se pueden aplicar a nuestra vida cotidiana, lo que estamos viendo en el presente, pero hay otros acontecimientos que están sumamente relacionados con lo que es el futuro, ¿verdad?, lo que estamos esperando, y hay otros acontecimientos pues que ya pasaron, y es por eso que es importante conocer, ¿verdad?, lo que es el trasfondo del libro, para quienes fueron inscritos, en qué momento fue escrito, ¿verdad? Y eso, por eso es importante, y eso estoy recalcándolo ahorita, para poder tomarlo en cuenta. Recordemos que ahorita estamos tocando unos ciertos puntos, ¿verdad?, esenciales para que podamos comprender la lectura. Pero si tú realmente quieres entender mucho más lo que son estos libros, estas porciones bíblicas que de repente puedan cautivar, porque lo profético, yo no sé, a mí en lo particular, a mí me cautiva, ¿verdad?, lo que es la profecía. Pero si tú quieres realmente estudiar más a fondo lo que es el mensaje de Dios, pues tú puedes inscribirte. Yo te aconsejo, inscríbete en un lugar, en un instituto teológico, en un lugar donde puedan enseñarte a más a profundidad lo que significa la palabra de Dios. Pero aquí, ¿verdad?, estamos nada más expresando esos puntos esenciales para que tú puedas comprender mejor lo que estás leyendo. Así que ahora vamos a continuar con el estudio de Zacarías y vamos en la segunda parte de lo que son, ¿verdad?, las visiones de Zacarías. Y vamos a ir ahora a la otra visión y nos vamos a la 5:1, ¿verdad?, capítulo 5, del 1 al 4. Y vamos a hablar ahí de un rollo que vuela, ¿verdad? El profeta está viendo ahí un rollo que vuela. Y dice, bueno, ¿qué es esto? Lo vamos a leer, dice así. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Qué significa esto? Está hablando aquí el profeta. Dios le está mostrando al profeta.
esta visión. Y cuando hablamos del rollo, estamos hablando de la palabra de Dios, estamos hablando del evangelio de Dios. Quiero decirte que estas porciones muchas veces están enlazadas a otros textos de otros libros, como por ejemplo Ezequiel, está también Isaías y lo que es Apocalipsis, están enlazados a lo que es también esta profecía. Hay continuidad, ¿verdad? En lo que se está refiriendo. Cuando estamos hablando del rollo, estamos hablando también un rollo que aparece allá en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Donde dice que el que le presentó un rollo, ¿verdad? Y que le dijo que se comiera ese rollo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Estaba simbolizando que tenía que consumir, tenía que leer la palabra de Dios, tenía que empaparse del mensaje de Dios. Entonces, aquí estamos hablando de ello, ¿verdad? Dice que este rollo que está el profeta vio Zacarías es la palabra de Dios y menciona ciertas dimensiones, ¿verdad? De la escritura. Entonces, lo que está diciendo ahí son las leyes. ¿Y para qué son las leyes? Decíamos anteriormente, cuando hemos hablado siempre de las leyes, cuando yo te he mostrado las leyes de Moisés, ¿para qué sirven las leyes? Yo creo que tú te puedes recordar que yo te decía que las leyes sirven para poder entender, para poder nosotros identificar en qué momento hemos fallado a Dios, en qué momento estamos fallando, en qué error hemos caído, ¿verdad? Para eso son las leyes, no son para salvación. Siempre hago esta énfasis, ¿verdad? Porque estamos en el periodo de la gracia y Jesús es el que nos salva, nos rescata de todo pecado y nos da la salvación y vida eterna. Pero cuando estamos hablando de las leyes, estamos hablando de esos estatutos y mandamientos que Dios le mostró a Moisés, de los cuales estaba regido el pueblo de Israel. Recordamos que para este entonces todavía estaban establecidas las leyes. Jesucristo no había venido aún. Entonces todos ellos estaban ahorita operando a través de las leyes, ¿verdad? Eso es lo que les regía. Pero en este momento estaba Dios contemplando dos aspectos muy importantes que estaban violentados en cuanto a su ley. Una de ellas es el robo, el hurto. ¿Por qué mencionaba él eso? Resulta que los babilonios habían tomado todos los utensilios del tabernáculo y los estaban utilizando para sus labores diarias, para hacer sus banquetes, para hacer sus comidas. Ellos estaban ahí profanando lo que Dios había hecho santo. Porque recordamos allá cuando estaba Moisés en el desierto, Dios le dijo a Moisés, unge todos los utensilios que están dentro del tabernáculo. Y todo lo que está ungido para el servicio de Dios no puede ser para nada más que para el servicio de Dios, ¿verdad? Porque para eso Dios los apartó. En ese momento estaba diciendo, úngeme todos los utensilios que están dentro del tabernáculo, porque esos son uso exclusivo para Jehová Dios, ¿verdad? Para el servicio santo que está en el tabernáculo. Entonces, en este momento los babilonios habían hecho eso, habían hurtado las copas, habían hurtado todo lo que era, ¿verdad?, del tabernáculo y estaban utilizándolo para sus acciones diarias, ¿verdad? Y Dios estaba enfadado por ello. Por eso estaba diciendo ahí que iba a mandar juicio, ¿verdad? La ley significa juicio. Cuando él dice que iba a venir y iba a implementar la ley y la va a colocar en las casas de aquellos que habían robado las cosas, es porque iba a levantar un juicio, iba a acontecer un juicio en contra de aquellas personas o aquellas naciones que habían tomado a Israel, a Jerusalén, y habían tomado lo que les pertenecía. Amén. Y también había otra circunstancia, es el tomar su nombre falsamente. Dice la porción bíblica que él dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? Porque es un nombre santo, es el nombre de nuestro Dios. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, dice la ley que él contempló. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo nosotros podemos aprender esto, lo que Dios nos puede hablar? ¿Cómo lo vamos a aplicar a nuestra vida? El hurtar siempre ha sido pecado, el hurtar es condenable ante las leyes, ¿verdad? Es venir y violentar el derecho de otro. Y Dios nos ordena ahora que hemos de respetar lo ajeno, debemos de respetar lo que es de otra gente, debemos de respetar lo que es de los demás. Algo siempre yo he dicho, y es que en mis oraciones yo siempre le digo, Señor, yo no quiero lo que no es mío, ¿verdad? Por favor, Señor, no me otorgues lo que no me pertenece, no lo quiero, porque lo que no me pertenece es de alguien más. Y entonces a mí no me funciona. Después de que
Dios me mostró esta teoría de él, ¿verdad? Dios me mostró que me dijo, bueno, es que unos zapatos, no puedes caminar con unos zapatos que no sean de tu medida, no puedes andar con un vestuario que no sea de tu medida, porque ¿de qué sirve, me demuestra el Señor, de qué sirve que tengas un vestuario que te quede muy holgado, que no lo puedas utilizar, o que te quede muy ajustado, que te incomode y no te lo puedes poner? ¿Para qué lo vas a tener? Para tenerlo ahí guardado. ¿Para qué vas a tener un par de zapatos que no son de tu medida? Los vas a quitar, los vas a obtener de alguien más, ¿verdad? Solamente para tenerlos ahí embodegados. Esa es la teoría que Dios me entregó a mí. Desde que Dios me mostró eso, yo me dejé de angustiar por la gente que cree que se está atribuyendo todo lo que Dios me otorga en mi vida. Antes yo me ponía en esa situación que me molestaba. Ahora no, yo digo, Señor, tú me mostraste esto y ahora yo entiendo que la persona que quiere algo de mí no le va a servir de nada. Y no me lo quita porque yo no le doy derecho legal para que lo tenga. Para que tú digas que alguien te ha quitado algo, tú tienes que dar el derecho legal y decir, si es cierto, me lo quitaron. Pero mientras tú no des el derecho legal y tú digas, no, es que Dios dice que me pertenece, pues aquella persona cree tener algo que es tuyo, pero no lo tiene. Porque quien opera legítimamente y con toda la potestad de Dios es la persona a quien le entregó lo que posee. Me lo muestra con Moisés. Moisés fue llamado, Moisés fue equipado, Moisés se le fue dado estrategias. A Moisés decía que él no podía hablar, Moisés se sentía inseguro, le pusieron una ayuda, le pusieron a Aarón para que fueran a venir y a darle libertad al pueblo de Israel, pero Dios nunca se dirigió a Aarón, Dios siempre se dirigió a la persona que él escogió, en ese caso fue Moisés. Entonces cuando yo veo eso, pues entiendo, ¿verdad?, que Dios siempre va a respaldar a la persona que él elige. Esa persona que él ha escogido es el que está en el derecho legal de poder realizar la labor para la cual Dios le escogió, y Dios lo respalda porque esa es la persona que él escogió. Entonces cuando yo veo todo esto de este punto de vista, yo le digo, Señor, yo no quiero lo que no es mío, lo que tú no me otorgas no me funciona a mí, estoy perdiendo el tiempo con algo que no es mío, ¿verdad? Yo pierdo el tiempo al querer poseer algo que no se me fue delegado a mí, porque estoy presionando que funcione, porque estoy empujando para que suceda lo que yo vi en el otro que le sucedió. Pero es que no se me fue otorgado a mí, entonces yo no puedo venir y ver que funcione igual. Amén. Entonces yo digo, Señor, dame lo que es mío. Lo que lleva mi nombre, sí lo quiero. Lo que tú has destinado para mi vida, sí lo quiero, porque dice él que las bendiciones de él no añaden tristeza, sino que son las que enriquecen, ¿verdad? Y producen paz. Entonces lo que es mío funciona conmigo, porque Dios se encarga que funcione, ¿verdad? Lo que Dios otorga a una persona, Dios se asegura que funcione, y Dios le da estrategias a esa persona para que funcione. Pero lo que no es de uno no produce paz, da intranquilidad, da inquietud. Uno no permanece en paz, o sea, da aquella desesperación porque no se le fue entregado a esa persona. Entonces por eso dice aquí el robar esas consecuencias de robar, de atraerle a otra gente, Dios lo condena, está dentro de las 10 mandamientos que dicen no robarás, no hurtarás a tu prójimo, ¿verdad? Y aquí este pueblo había hurtado no a su prójimo, no, que había hurtado a Dios mismo. ¿Te das cuenta? Había hurtado a Dios mismo, porque esas eran pertenencias del templo de Dios, de lo que Dios había edificado para su adoración. Habían ellos venido y usurpado, ¿verdad?, lo que le corresponde a Dios en ese momento. Y el otro hecho del nombre de Dios en vano, cuando nosotros deshonramos la palabra de Dios, cuando nosotros nos burlamos, alguien que se burle de la palabra de Dios está haciendo el nombre de Dios en vano, porque esta palabra de Dios, los libros que nosotros hemos escrito, que nos hablan de la palabra de Dios, todo esto es lo que Dios ha requerido que nosotros sepamos. Esta es la voz de Dios en escrito, ¿verdad? Es la voz de Dios por escrito. Y cuando nosotros nos burlamos de su palabra, cuando nosotros nos burlamos de los acontecimientos sobrenaturales porque no los creemos, nos burlamos de las personas que Dios ha escogido para llevar el evangelio, estamos burlándonos de Dios mismo, ¿verdad? Porque somos parte de él.
Esto es como cuando tú tienes un hijo y se burlan de tu hijo. ¿Qué haces tú cuando se burlan de tu hijo? ¿No es cierto que sientes como que de ti mismo es? ¿No es cierto que cuando le quieren hacer daño a tu hijo no sientes como que a ti mismo te lo están haciendo? Y vienes y tú reaccionas. Tú reaccionas porque el que ama lo que produce, lo que ha dado su fruto, que son sus hijos, el que ama a sus hijos, los defiende, los cuida, los valora, porque sabe que son suyos, ¿verdad? Que Dios se los ha otorgado. Entonces así es el Padre Celestial también con nosotros, con sus hijos, con lo que es de Él. Cuando se hacen chistes donde se mencionan a Jesús, donde se hacen chistes y se menciona, todo esto es tomar el nombre de Jehová en vano. Cuando dicen, es que Dios me dijo esto, y quizás no ha dicho nada, ¿verdad? Como también Dios se queja allá en los libros de los profetas Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, cuando dicen, es que dicen Dios me dijo, los falsos profetas, ¿va? Dios me dijo, y Él no ha dicho nada. Entonces, qué tremendo es eso, poder mencionar a Dios en algo que no vale la pena, o sea, algo vano, algo que no tiene justificación. El burlarse de lo que es de Dios es tomar su nombre de Él en vano, y por eso Él se molesta, y por eso Él levanta juicio, como lo hizo en esta ocasión cuando vemos acá con este rollo. Les estaba recordando lo que es la ley. Eso simboliza. Les estaba colocando la ley. Es como un juez, ¿verdad? Llega con su martillito ahí y cuando da la sentencia, pero antes de eso saca todos los artículos, ¿verdad? De lo que se está infringiendo la ley. Amén. No tengo mucho conocimiento de eso, pero yo he visto, ¿verdad? Que sí se hace, ¿verdad? Pero si me equivoco, mis disculpas. Yo he visto que mencionan el artículo tal, este y este está siendo violentado, y viene el juez y a través de ello, cuando ya se reúnen todo el jurado y después tiran la sentencia. ¿Es así o no es así? Si me equivoco, mil disculpas. Pero ahí está la ley. Ellos no pueden dar una sentencia si no se respaldan a la ley, ¿verdad? Que tienen ellos ahí. Nuestra ley es la palabra de Dios. Aleluya. Esta es nuestra ley, la palabra de Dios, donde están todos los estatutos, todos los requerimientos de Dios para nuestra vida. Está aquí contemplada en la palabra de Dios. Entonces, Dios lo primero que hace aquí en esta visión es presentar su ley. El rollo. ¿Qué ves, Zacarías? Veo un rollo volando. ¿Ok? Esa es la ley. ¿A dónde lo iba a poner? En medio de las casas de aquellos que habían violentado su ley. Y ahí va a poner su juicio. ¿Por qué? Porque habían fallado a Dios, habían violentado a Dios, ¿verdad? Entonces dice ahí, eso es lo que significa esa porción bíblica. Entonces, qué tremendo es eso. Hay que poner cuidado de ver qué es lo que hacemos, qué es lo que hablamos, ¿verdad? No vamos a estar fallándole a Dios, porque dice aquí que incluso esto iban a consumir su madera y sus piedras, o sea, iba a consumir todo lo que ellos producen, iba a consumir sus viviendas, iban a tener una maldición completa, iba a ser destruido todo en sus casas, todo lo que concierne a sus familias, a su hogar, todo iba a ser destruido, no iba a quedar piedra ni madera, nada, dice ahí. ¿Por qué? Porque él se había molestado, porque le habían usurpado sus utensilios que eran para una hora santa, y le habían también tomado el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Lo que nosotros podamos hacer, de no enojar a nuestro Dios. De ahí vemos en el siguiente, vemos una visión que nos habla de un efa, allá en el 5:5-11, ¿verdad? Ahí mismo en el 5, pues nos vamos a basar más abajito en el 5:5-11, y vemos ahí de un efa, vamos a hablarlo porque son cortitos las porciones, dice así. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa del plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas,
y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinán, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Vemos aquí que el efa es una medida, ¿verdad? Es una medida para Israel para medir granos y cereales, como nosotros tenemos aquí la libra, ¿verdad? Nosotros conocemos la libra como esa medida principal para poder medir las cereales, ¿verdad? Entonces para ellos es el efa, ¿verdad? Pero también dice aquí, ¿verdad? Que ellos habían estado mucho tiempo en esta ciudad de Babilonia, recordamos que fueron ¿cuántos? 70 años, y habían adquirido ya algunas, o sea, algún proceder de ellos, ¿verdad? Y es que este pueblo de Israel se había basado tanto en adquirir dinero. Ellos se habían hecho un pueblo materialista. Querían tanto dinero porque el efa es esa medida. Entonces dice que era un pueblo que se estaba afanando tanto por querer tener dinero y habían dejado de un lado lo que es el amor y el respeto a Dios, sino que se habían convertido en un pueblo materialista, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, ¿verdad?, que ellos se habían querido esa costumbre, estaban adquiriendo muchos materiales, estaban adquiriendo mucho, ¿verdad?, en ese lugar, ¿verdad?, de lo que son los bienes. Y entonces dice aquí de las cigüeñas, hablamos de las cigüeñas. ¿Qué significa la cigüeña? ¿Qué es una cigüeña? ¿Verdad? Nosotros conocemos a esa ave y muchas veces nos lo representan como aquella cigüeña que lleva un bebé, ¿verdad? Que lleva un bebé y dicen, bueno, estás esperando la cigüeña, le dicen a una persona que está embarazada, ¿verdad? Estás esperando una cigüeña. Pero aquí la cigüeña, dice aquí que está representando, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra, aquella aceleración en la que se iba a cumplir la palabra de Dios. Lo que llevaba ahí era que el efa, llevaba el efa, y el efa era la medida, ¿verdad?, de la falta que estaban cometiendo estas personas, de la falta de haber dejado a Dios, de la falta de haber abandonado a Dios. Ese era el efa, estaba como que una medida de lo que se estaba cobrando Dios, ¿verdad? Era una medida de lo que la falta que ellos tenían, ¿verdad? Entonces dice que se iba a apresurar. Lo que estaba haciendo aquí era que se iba a apresurar lo que Dios estaba mencionando. Se iba a acelerar, se iba a apresurar, ¿verdad?, lo que Dios le estaba mostrando a este profeta, ¿verdad?, en esta visión del efa. Vemos posteriormente la visión de 4 carros allá del 6, del 1 al 8, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Amén. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos óveros, rucios, rodados, dice. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salían hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron, porque dice, por ir a correr a la tierra. Y dijo, ir, recorrer la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, lo que salieron hacia la tierra del norte, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ok, ¿qué significa esto? Vemos aquí 4 tipos de caballos, ¿verdad? Para empezar dice que el monte de bronce, encontraron 2 montes de bronce. Y el bronce significa, en la Biblia, significa juicio. El bronce significa juicio. Recordamos allá en el altar, ¿verdad?, que había un altar de bronce. Allá en el desierto había un altar de bronce, había un lavacro de bronce. Entonces todo eso que existía ahí en el altar de bronce, recordamos que esto era un juicio. Ahí se presentaban los animalitos que los hacían en sacrificio para poder tener la expiación de sus almas, las personas que habitaban en el desierto, pero antes se ofrecían los animalitos.
El mismo altar de bronce es el que simboliza ahora cuando vino Jesús, ¿verdad? Es el sacrificio de la cruz y el corderito que fue Jesús. Pero ahora vemos aquí estas montañas de bronce, lo que simbolizan es el juicio de Dios para la tierra. Amén. Es el juicio de Dios para la tierra lo que está mostrándose ahí. Y después vemos esos 4 carros, ¿verdad? Que iban con diferentes caballos. Los alazanes rojizos, que son los que simbolizan la guerra. Los caballos negros, que simbolizan una hambruna. Y los caballos overos, que significan epidemia, o sea, enfermedades. Y los blancos, que simbolizaban una falsa paz, ¿verdad? Entonces vemos ahí esos 4 tipos de caballos, que también está enlazado con lo que es Apocalipsis, con los sellos, ¿verdad? Y vemos esos caballos que van resurgiendo allá en el Apocalipsis. Pero ahorita, como estamos acá en este libro, no quiero yo enredarte. Por eso es que quiero que si tú tienes mayor inquietud, ve y busca un lugar donde te puedan explicar más ampliamente lo que significa todo esto. Pero ahorita nada más estamos tocando el punto así un poquito superficial, nada más para que tú lo comprendas. Bien, entonces dice acá que son esos 4 caballos. Y simboliza el juicio de Jehová contra las naciones, ¿verdad? Que abusaron en aquella época de Zacarías. Estaba mostrando el Señor que esos eran las 4 las naciones, o sea, era un juicio contra las naciones que se levantaron contra su pueblo Israel. Recordemos que Dios vino y mandó a cautiverio a Israel para darle una lección, ¿verdad? Lo castigó, pero los pueblos estos, las naciones, se levantaron a dañarle, ¿verdad? Entonces a Dios eso le molestó. Dice que no le dejaban reposar su alma, porque Dios estaba ahí molesto por lo que estaban haciendo con la niña de sus ojos, que es Israel. Amén. Entonces viene ahí y dice, ¿verdad? Que eso simboliza, esa visión que le está mostrando a él simboliza, ¿verdad? Las naciones que se levantan contra el pueblo que le hizo daño a su pueblo Israel. Pero luego en el 8 dice, en el 6:8, luego llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. ¿Por qué le hicieron reposar el espíritu? Si esta gente iba a hacer juicio, y los que iban para el norte eran los negros y los blanquitos que iban detrás de los caballitos negros, ¿verdad? Porque son las únicas personas que le hicieron juicio. Amén. Porque dice el que estaba angustiado, lo vemos acá en el 1. En el 1 cuando leíamos aquí, ¿verdad? Que dice que ellos que estaban angustiados, ¿verdad? Porque no les dejaban reposar, ¿verdad? Que decían que el pueblo estaba reposando, pero realmente lo que él estaba diciendo era que él se sentía, ¿verdad? Angustiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban afectando a su pueblo, estaban afectando a sus hijos, no de una manera como él lo quería hacer, porque él quería darle nada más una lección, pero esas naciones se ensañaron, como decimos nosotros, se ensañaron, se aprovecharon de esa situación, ¿verdad? Y violentaron a ese pueblo Israel. Entonces por eso Dios dice que estaba con esa intranquilidad, para poderlo decir así. Pero dice aquí que le dio paz. ¿Por qué? Porque esos le hicieron, porque esto era juicio, estos le hicieron el juicio, ¿verdad? Ellos hicieron justicia. ¿Cómo nosotros podemos actuar de esta manera? Obviamente ninguno de nosotros puede hacer justicia ante las cosas, ¿verdad? Que muchas veces suceden. Yo siempre he creído algo y que yo creo en la justicia divina. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las personas se pueden equivocar, somos imperfectos, nos podemos equivocar, muchas veces hay acciones injustas dentro de la justicia, mil disculpas, dentro de la justicia muchas veces hay acciones injustas, porque somos humanos, nos equivocamos, hay gentes que se venden para hablar cosas que a veces no son ciertas, a veces no hay certeza de las cosas que se hacen, pero la justicia divina no se equivoca. Tú puedes estar viendo una persona que realmente se está riendo contigo, ¿verdad? Y tú dices, bueno, esta persona es buena, pero eso de que sea bueno, solo Dios lo sabe, porque lo que hay en el corazón solamente Dios lo conoce.
Hay gente que se acercan a nosotros bien amables, riéndose y que nos dan la mano y aparentemente están con nosotros, pero el corazón solo Dios lo conoce. Realmente qué hay detrás de ese corazón. Por eso nos advierte allá en Proverbios 23. Nos advierte, mira, cuando te sientes con un Señor, mira bien lo que está delante de ti. Amén. Porque dice, come y bebe. No, es que te ofrece, es que te dice, aparentemente te sientes que te ayuda, aparentemente sientes que está contigo, pero en realidad no lo está. Dice ahí Proverbio 23, mira, dice, come y bebe, pero en realidad su corazón no está contigo. Amén. Muchas veces hay personas que se acercan a nosotros dándonos hasta consejos que aparecen buenos, pero en realidad detrás de ese consejo que aparecen buenos, están buscando su propio beneficio, están buscando algo para que fracase la persona y ellos puedan obtener el beneficio de esa persona. Por eso yo creo en la justicia divina, porque la justicia divina, Dios conoce el corazón y el que está fallando cae. Y el que está obrando mal de donde procede, la raíz de donde proceden los males, cae. ¿Por qué? Porque Dios conoce. Yo puedo ver la persona y puedo ver la persona perfecta, puedo ver la persona bien, pero solo Dios sabe lo que hay en su corazón, ¿verdad? Por eso yo creo en la justicia divina. Nosotros ahora pues no podemos ser jueces. El único juez aquí es nuestro Dios, ¿verdad? Él es el único juez que conoce todas las cosas ante cualquier injusticia que se haya llevado en nuestras vidas. Nosotros pasamos muchas veces circunstancias que nosotros no comprendemos y que son injusticias, pero es Dios el que se encarga de hacer justicia cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Y eso es lo que somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios no estamos llamados a hacer justicia. Los hijos de Dios estamos llamados a actuar justamente, que es algo muy diferente. ¿Qué significa actuar justamente? Es que yo voy a respetar el derecho de mi hermano. Es que yo voy a permitir que mi hermano reciba lo que Dios le ha prometido, porque ese es el derecho de mi hermano, que la bendición, que qué bueno que mi hermano sea bendecido, qué bueno que mi hermano, Dios le haya abierto puertas. Ese es el derecho de él, de lo que Dios le otorga a él o a ella. Actuar justamente es respetar el derecho de los demás. Y a eso es lo que Dios nos llama a todos los hijos de Dios, a respetar el derecho de los demás, a no interponernos en lo que le corresponde legítimamente a otros. Pero no podemos ser justicia porque no somos jueces. El único juez es nuestro Dios. Amén. Entonces yo creo que quede eso bien claro. Lo que significa aquí es que Dios está haciendo justicia a su pueblo Israel y se ha levantado contra aquellas naciones que le afectaron a su pueblo. Amén. Entonces eso es lo que significa aquí. Y ya para ir terminando acá en esta porción, lo que significa las visiones, nos vamos a ir ahí a la coronación simbólica de Josué. Y esto está aquí a continuación del 6, ahí en el 9 en adelante. Y vemos ahí ciertos aspectos, lo vamos a leer, dice así. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, toma de los hijos del cautiverio a Eldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás corona y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Sodadat. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá en ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías y a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyeres obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. Vemos ciertos aspectos acá, ya recordamos y decimos de que Josué es el sacerdote en ese momento, pero José estaba simplificando, estaba tipificando, amén, estaba tipificando a Jesús en ese momento,
cuando vemos lo de las vestiduras. Y también acá, porque aquí estamos viendo el acto simbólico de la coronación de Josué, que simboliza la coronación del Mesías, cuando él venga a la tierra a reinar. Entonces, ahí estamos viendo la tipificación. Y estas personas, ¿verdad?, que significan, tienen su significado, sus nombres, como dice ahí, el Dios que soporta, el que es paciente, Dios es bueno, dice aquí, Dios sabe, dice el que invoca a Jehová, Jehová ayuda. Entonces, estos significados de estos nombres de estas personas era para darle aliento a los que estaban ahí, que esto iba a acontecer. En un momento de crisis, en un momento de dificultad, lo que tú necesitas es alguien que te dé aliento, que te diga, mira, vas a salir bien, a pesar de que estás en estas circunstancias, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, pon la fe en Dios, que vas a salir adelante de todas estas circunstancias. Entonces, así mismo eran los nombres de ellos. Recordamos allá en Isaías que le dice, Isaías sube con Jear-Jasub, para que el pueblo vea, ¿verdad?, que lo que significa Jehová Jasub, si no me equivoco, creo que Dios mi fortaleza, si no me equivoco. Entonces decía, cuando suba Jehová Jesús, que te vean viendo que tú vas a la par de tu hijo Jehová Jesús, lo que significa ese nombre, la gente va a decir, viene el aliento, o sea, viene la fortaleza, porque para que ellos no pierdan la fe. Entonces lo mismo está aconteciendo aquí. Le dice, toma a estas personas que estuvieron en el cautiverio, ¿verdad?, y que quisieran corona, ¿verdad?, y que coronaran al sacerdote Josué, que significaba en ese momento el Mesías, para que vieran que venía un renuevo. En este momento estamos hablando de la profecía, cuando Jesús vino a nosotros, el renuevo, ¿verdad?, que vino a edificar el templo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él nos dejó las estrategias, nos dejó la palabra del Nuevo Testamento. Él vino a decirnos cómo debemos de llevar nuestra vida cristiana, a modelarnos lo que es su evangelio. Entonces Jesús vino a edificar el templo en ese momento. Pero también nos habla, como hablamos de una profecía de doble cumplimiento, también estamos mencionando cuando Jesús venga a reinar en sí, cuando ya venga a establecer su reino aquí en la tierra. Él es el renuevo, ¿verdad? Jesús es el renuevo. El Mesías es el renuevo. Entonces, eso es lo que nos expresa acá esta porción bíblica, lo que nos expresa acá esta siguiente que hemos visto, esta profecía que Dios le mostró, esta visión que Dios le mostró a este profeta en la coronación simbólica de Josué. Entonces, ahora pues terminamos con esto, lo que son las profecías. Yo quiero decirte algo que es importante después de ver esto, después de ver cómo Dios viene y defiende a su pueblo, después de ver, yo no sé si tú te has puesto aquí a poner cuidado a cómo Dios viene y le habla a este profeta de algo, de un problema, de un error que surgió, de una dificultad, de lo que surgió en ese momento con su pueblo y cómo Él se levanta a defenderlo y cómo Él viene y se levanta a darle palabra para que estas personas vengan y no pierdan la fe. Yo no sé si como tú te has fijado en esto en los momentos de que muchas veces han tenido esos errores, ¿verdad?, que nosotros también podemos hacer lo mismo. ¿Qué pasa con este pueblo? Se fue a cautiverio por haberle faltado a Dios, por haberse olvidado de Él, por no atender a su llamado en lo que son los mandamientos. Se fueron cautivos y nosotros muchas veces podemos estar fallándole a Dios en dificultad de circunstancias, de acciones, de hechos que nosotros hagamos, que creemos que estamos haciendo un bien, que creemos que es nuestro bienestar o que creemos que estamos haciéndole un bienestar a otra gente, pero realmente estamos haciendo daño muchas veces. Yo quiero decirte que en mi vida ha pasado muchas dificultades que en un momento yo no sé, Dios si permite expresar o no expresar, pero lo que sí permite expresar, y creo que Dios está ahorita poniendo esto en mis palabras, ¿verdad? Y es porque cada palabra mía es Dios respaldándola. Es que a inicios a finales del 2022, Dios me dice, mire, prepárate porque el 2023 va a ser un año difícil para ti, ¿verdad? Y incluso me dio una porción bíblica que dice, no andamos por vista, sino que andamos por fe, ¿verdad? Y el tema del año, porque Dios siempre me regala un tema del año, yo así me acostumbré en la iglesia donde yo
me congregaba, siempre titulaban al año, le titulaban ahí, le ponían este año es el año de X frase. Y yo me acostumbré a eso. Y yo dije, bueno, no, y entonces este va a ser mi año. Dice yo, bueno, el año 2022 decía el año de la visión sobrenatural, era el año del 2023, el año de la visión sobrenatural. Amén. Y dije, Dios Señor, bueno, va a ser un año difícil. Me dijo el Señor, a finales del 2022 va a haber una prueba difícil para ti en el 2023, ¿verdad? Y empezamos literalmente, desde el inicio de año empecé con diversidad de pruebas, diferentes pruebas, diferentes circunstancias difíciles de salud, problemas de toda índole. Pero hubo una dificultad muy difícil, y es que Dios me dice, prepárate porque viene una batalla espiritual para ti. Y siempre me ha dicho Él, la batalla no es con carne ni sangre, es con espíritus. La batalla es espiritual. Y en medio de la batalla, Dios me dio ciertos textos bíblicos, ciertas porciones bíblicas. Y estas porciones bíblicas yo lo he tenido en mi secreto. Porque cuando Dios nos dice, mira, tienes que divulgar esto, pues no lo podemos divulgar. Yo he tenido ciertas porciones bíblicas en mi secreto. Hasta ahora que Dios siento que tengo que divulgar una de las porciones bíblicas que Dios me otorgó en ese momento y por alguna razón Dios quiere que ahora lo exprese. Y en estos últimos minutos que nos quedan de este tiempo ahorita, ¿verdad? De lo que estamos compartiendo, yo quiero leer esta porción bíblica que Dios me otorgó en el momento que estaba yo en esa batalla espiritual, donde realmente estaba contendiendo con ese espíritu que yo sentí esa fuerza. Yo puedo identificar a los portadores de estos espíritus, no porque yo haya conocido a las personas, no porque las haya conocido, sino porque yo sentí su proceder a través de los espíritus que afronté en ese momento. Amén. Yo sentía de fallecer, sentía morirme, sentía mal porque había muchas cosas que estaban aconteciendo en mi carne y mi cuerpo. Yo me sentía tremendo, pero yo puse mi confianza en Dios, ¿verdad? Y gracias a Él, pues yo pude superar esa dificultad de esas pruebas que eran espiritual. En ningún momento fue de personas, en ningún momento fue una batalla carnal, sino que fue una batalla espiritual, batallando con el espíritu que portaba otra persona. Porque el Señor me ha mostrado esto y siempre te lo he dicho a ti. Nosotros somos depósitos. Y tu depósito dice quién es, o sea, tú demuestras lo que andas cargando. Amén. Entonces yo ando cargando al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que está en mi corazón. El Espíritu de Dios yo lo permití en mi corazón desde el momento que acepté a Jesús como Rey y Señor de mi vida. Es el Espíritu de Dios que está en mi corazón, el que me dirige mis pasos, el que me orienta a hacer, el que me dé estrategias para batalla. Es el Espíritu Santo el que siempre me declara las cosas, lo que quiere que yo sepa y lo que quiere que no sepa. Me oculta lo que no quiere que me dé cuenta y me dice lo que quiere que me dé cuenta. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios resguardando mi vida. Entonces vengo yo y en esos momentos hubo una frase, en primero de ellos me dice, cuando yo estaba yendo a evangelizar, me dice, me otorga el Salmo 101, tú lo puedes leer. Y hay una frase que marcó mi alma que dice, no conoceré al malvado, corazón perverso no se acercará a mí. Dios me marcó con esa frase. Pero antes de eso Dios me otorgó esta porción bíblica. Y yo la quiero leer, por alguna razón Dios quiere que lo diga. Es el Salmo 37 y dice así. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguno a hacer lo malo.
Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espadas y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Pero por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a uno destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Este es el salmo que marcó mi vida y que yo sentía que tenía un sentido de por qué Dios me lo estaba otorgando en un momento tan difícil de batalla espiritual en el año 2023, a inicios de año del 2023. Amén. Como en abril en adelante. Creo que empezó esa batalla espiritual, donde Dios me dijo, prepárate de la batalla espiritual. Y es más, me dijo, habla de la armadura espiritual. Si tú puedes ver los videos, mientras yo estaba hablando de la armadura espiritual, yo estaba lidiando con esa batalla espiritual. Porque el Señor me dijo, háblame de la armadura espiritual. Tú puedes ver los videos del año 2023. Ahí están, creo que están desde abril en adelante, está la fecha, donde yo estaba hablando de esa armadura espiritual y donde Dios me dijo, habla de ello, y Él me otorgó en mi privacidad, en mi oración privada, Él me otorgó este salmo y muchas otras porciones bíblicas para yo mantenerme firme en medio de esa batalla. Entonces yo hasta ahora lo estoy expresando porque creo que este es el momento en que Dios quería que yo expresara acerca de este salmo. Por alguna razón Dios quiere que alguien lo escuche, ¿verdad? Y alguien se dé cuenta de lo que expresa este salmo. Y es que el que espera en Jehová, Él es el que se encarga de hacer justicia. El que espera en Jehová es el que se encarga de que la persona que confía en Él permanezca a salvo, ¿verdad? Levanta a personas, o Él mismo provoca
de manera sobrenatural, ¿verdad? Las acciones o lo que acontezca para poner a salvo a aquellos que esperan en Él, que han creído en Él. Y yo te invito ahora, ante cualquier circunstancia difícil, ante cualquier injusticia, porque estamos hablando de la injusticia que le hicieron al pueblo de Israel. Ante cualquier injusticia, espera en Dios, confía en Dios, dobla tus rodillas en tu privacidad. Van a haber veces que vas a tener que proclamar la palabra, proclamar las promesas que Dios te ha otorgado. Y van a haber veces que vas a tener que guardar silencio, como lo dice este salmo, para poder dejar a Dios obrar de la manera que Él quiere hacerlo, para librarte de cualquier circunstancia difícil que tú puedas estar viviendo. Así que recuerda ahora, Dios es el que hace justicia, y cuando Él hace justicia, Él no se equivoca, porque Él no ve apariencias, Él ve el corazón. Él conoce las intenciones que hay en el corazón de cada persona. Él conoce quién es verdadero, quién es falso. Pues tú solamente dices, Señor, permite. Y es lo mismo que yo digo, no permitas personas que no deben de estar conmigo, personas falsas, ¿verdad? Yo pido al Señor eso. ¿Por qué? Porque solamente Él conoce lo que hay en el corazón de las demás personas. Así que esto ha sido el mensaje de ahora, el estudio de ahora, lo que concierne a las visiones del profeta Zacarías. Vamos a ir ya mañana con otro tema, y en esta ocasión creo que son otras profecías, ¿verdad? Son profecías, pero en este caso terminamos con las visiones de lo que es del profeta Zacarías. Espero pues que haya alimentado tu alma en este momento. Vamos a orar para despedirnos en este instante. Gracias por haberte quedado hasta aquí, hasta el final del video, ¿verdad? Recuerda, Dios siempre está contigo en tus peores momentos. Tú puedes acudir a Él y poner tu confianza en Él, ¿verdad? Para que puedas ver el manifestar de Él en tu vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias por haberme permitido ahorita compartir este mensaje, esta enseñanza referente al libro de Zacarías. Señor, sé que eres tú el que has querido que hablemos acerca de ello. Sé que eres tú guiándome, Señor, para que en este tiempo nosotros podamos hablar acerca de este libro y los acontecimientos que han surgido ahí, en ese lugar, en ese momento, que también muchos de esos aspectos se pueden aplicar a nuestra vida ahora. Sé que quizás hay mucha gente que está pasando infinidad de injusticias, circunstancias que tal vez no se pueden defender, pero sabemos que tú eres el todopoderoso Dios que conoce todas las cosas y que tú puedes defender a tus hijos, Señor, aquellos que están pasando aquellos momentos duros en esa dificultad. Ahora ponemos en tus manos todo lo que pueda estar aconteciendo, tú que lo conoces todo. Ponemos todo en tus manos, Señor. Sabemos que tú eres el que ordena nuestros pasos, como acabamos de leer. Eres tú que colocas cada cosa en su lugar, y sabemos que tú, Señor, vas a obrar a nuestro favor, porque tú conoces el bienestar para nosotros. Tú sabes qué es lo que realmente necesitamos, y como tu palabra dice, que tú no añades bendición, que esa bendición que en nuestra vida no añade tristeza, es la que produce, es la que nos hace crecer y no añade tristeza en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros queremos en nuestras vidas, Señor. Te pido por las personas que están ahí ahorita escuchándome, por aquellos, Señor, que lo van a hacer posteriormente, Señor, que tú bendigas su vida, bendigas sus hogares, bendigas sus familias, bendigas su salida y su entrada a sus hogares, que puedan regresar de nuevo a ellos, Señor, para participar, para estar en compañía de sus seres queridos, Señor. Guárdalos en el momento que anden afuera de sus casas. Protégelos en todo momento, Señor. A tus hijos, mi Dios Todopoderoso, los ponemos en tus manos en este instante. Gracias, mi Señor. Sana a aquel que esté enfermo, aquel que esté en un hospital. Restaura la salud de aquel que está siendo afectado ahorita en un hospital, está en una camilla o está en sus casas, Señor, está mal de salud. Restaura esa salud, reincorpóralo para que pueda venir y poder realizar sus acciones diarias, Señor. Pueda incorporarse a su trabajo o a su estudio, Señor, a lo que esa persona pues realmente se dedique. Gracias, bendito Señor. En tus manos ponemos este día, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas. Sé, como dice tu palabra, como ese muro alrededor de cada uno de nosotros, ese muro de fuego en cada uno de los míos, en cada uno de mi familia, de mis hijos, de mi hogar, en cada una de las personas que está escuchando ahorita. Sé como ese muro de fuego, de protección, Señor,
para cada una de nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, en tus manos encomendamos. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado a este momento. Pues vamos a seguir el día de mañana. Yo te espero acá a través de las redes sociales, ¿verdad? Para que puedas escuchar lo que Dios tiene para el día de mañana y podemos continuar con este estudio del libro de Zacarías. Espero que realmente tú estés enriqueciéndote tu alma como yo también lo estoy haciendo en este momento. Muchas gracias, que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo el día de mañana, si Dios lo permite. Bendiciones.